Voy a estar hablando hoy, lo he titulado La humildad de Cristo en la entrada triunfal, o la humildad de Cristo, entrada triunfal, como quieran anotarlo. Yo sé que es muy largo. La humildad de Cristo con la entrada o en la entrada. Yo lo tengo, la humildad de Cristo / la entrada triunfal. Así que lo pueden hacer ahí como quieran. En las pasadas 3 semanas les he estado compartiendo acerca del libro de Romanos. Y esa era la iglesia que se reunía en Roma, y en la carta podemos ver el corazón de Pablo, podemos ver la convicción de Jesús en esto que él estaba hablando, y una escritura clave, creo yo, se encuentra en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo creo que eso es una escritura clave que podemos recordar, que podemos aplicar. Y aquí Pablo nos está exhortando y recordándonos, diciendo: hermanos, olvídense de los sacrificios de animales y sacrificios monetarios y todo este tipo de cosas. Déjame bajarle un poquito ahí porque hace un poquito de feedback. Yo no sé, eso le decimos OCD o cómo es, algo así. Yo creo que hay 1, 2, hay 1, 2. Yo creo que ahí, vamos a ver ahí, sí. Es que lo que pasa es que sabe que el sonido es afectado por cuánta gente tengamos, todas las cositas afecta el sonido. Ok, entonces, gracias, hermano, ¿es eso? Sí, es que todo afecta el sonido, usted no sabe, pero el sonido corre y entra por los micrófonos y todo, a mí me da un poquito de... Pero bueno, gracias, pero bueno, continuemos, nos enfocamos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos. Y sí, claro, nuestro cuerpo, pero lo que ustedes son, lo que somos, que los presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso hablamos esta última semana y es una parte clave en nuestra vida, nuestras acciones, nuestra adoración, nuestra obediencia. Presentársela al Señor, ¿verdad? Por supuesto, algunas sectas han tomado esto y lo han como que trastornado un poco para lacerarse, ¿verdad? Para lacerar a otros, porque dice: presenta tu cuerpo como ofrenda viva. Pues muchas sectas, si ven, se laceran, se lastiman, trastornado completamente lo que es la palabra de Dios. Eso suele suceder. Hoy se le conoce a este día, lo recordamos como el Domingo de Ramos, y es el día de la entrada triunfal. Y aunque no sé, todo el tema de hoy no va a ser enfocado en la entrada triunfal, sí les quiero mencionar un poco de esto, algunos detalles, porque esto tiene un simbolismo muy importante, esta entrada, de la manera que Jesús entró a Jerusalén a una semana antes de dar su vida, de ser sacrificado. Tenía que suceder de esa manera para que la Escritura se cumpliera, y la Escritura se cumple. La Escritura no es mentira, ¿verdad? Si me acompañan a Juan, capítulo 12, vamos a arrancar por ahí. Los eventos de esta entrada triunfal se relatan en todos los 4 evangelios. Es algo interesante porque no todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no todos los 4 evangelios comparten toda la información. Hay algunos que dejan unas cosas, hay algunos que comparten otras, pero esto lo relatan los 4 evangelios. Y esto esto nos habla de lo importante que es. Un evento importante. Vamos a leer, y era necesario que sucediera. Vamos a leer Juan 12 del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Betania era una aldea a las afueras de Jerusalén. La distancia de Betania a Jerusalén era aproximadamente de 3 a 5 kilómetros, cortito, de 3 a 5 kilómetros, 3 millas, 2 millas, más o menos, muy corto. Y cuando hablamos de la humildad de Cristo, miren esto: María, la hermana de Lázaro, primero preparó la comida. Comenzamos con ese tipo de humildad. El rey, el creador, no hubo un banquete hecho para él, no hubo una mesa grande con mucha decoración. María les preparó una comida ahí. Entonces empezamos mirando cómo ya Jesús, cómo era el corazón de Jesús, sin orgullo,
humilde, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de esto. A todos nosotros nos gusta comer en restaurantes caros y nos gusta que nos sirvan y todo, pero Jesús no era así. Jesús vino a servir. Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir, ¿verdad? Hay un detalle muy importante en el verso 3, el perfume de nardo puro. El nardo es una flor que se encuentra en las montañas de las Himalayas y por su dificultad y travesía y su aroma poderosa, por eso es que era caro, es como una flor. Yo la he visto blanca, la he visto como púrpura en el internet, no he visto ninguna nunca en persona. Y era una flor aromática muy, muy poderosa, pero lo complicado y lo que la hacía costosa es que no se daba allí en Jerusalén. Entonces, imagínese usted caminando en barco o en caballo, traer una flor de las Himalayas, de Tibet o de China, ¿verdad? Imagínese eso. Era una travesía para una florcita. Recuerda que los que hacían mercado hacían las cosas por sacar dinero. Entonces, traerle una florcita para que haga sentido tiene que ser cara. Además de su aroma, tan aromática que era. Este acto conmovió a Jesús. Recuerda esto, en esta cultura, los cuerpos, cuando ya era un cuerpo, cuando había fallecido, esos cuerpos eran preparados. Ya esos cuerpos se envolvían en telas buenas, esos cuerpos se lavaban. ¿Y saben qué? Se les echaban aceites aromáticos a esos cuerpos. Entonces, este acto conmovió a Jesús porque ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Nadie más lo sabía. Ya Jesús sabía que unos días después, posiblemente una semana después, su cuerpo iba a ser presentado como el último sacrificio vivo, real. Entonces él decía, wow, ya me están preparando el cuerpo. Esta mujer con sus cabellos empezó a ungir al Jesús. Continuemos, Juan 12, del 12 al 16. Sí, continuemos. Juan 12, del 12 al 16. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, ¿te acuerdas? Era el tiempo de Pascua, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de Pascua. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, un asno pequeño, y montó sobre él, como está escrito, el 15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y que él se las había dicho. Mira lo que dice Zacarías 9:9, que muchos conocemos. Y recuerde este detalle, Zacarías fue escrito aproximadamente entre 520 a 470 años antes de Cristo. ¿Sabe? Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, una profecía acerca de cómo un hombre iba a entrar a un pueblo y cómo iba a ser. Esto es algo muy importante y esto, además de todo, le da validez a la palabra de Dios. Mira lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Israel. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tenía que suceder así. Yo no entiendo cómo, déjame quitarle esto aquí, no sé qué me da. Yo no entiendo cómo la gente que estudiaba esta palabra y conocía esto, al ver que esto sucedía, como que no decían, wow, pero esto está muy cerca de ser muy parecido a esa profecía. Aún así lo negaban, no creían. Yo no entiendo cómo unas personas que se daban ¿cómo dicen eso? El golpe de pecho de conocer la palabra, veían estas cosas y no ponían uno juntos. No entiendo cómo. Aquí la palabra humilde que está usando en este verso es ani, A-N-I, y quiere decir literalmente pobre. Esta palabra quiere decir pobre o bajo recursos, y yo no entiendo cómo esto entonces hizo que esta gente pensaran que iba a ser un rey, que iba a hacer tantas cosas. Interesante que la Escritura dice que los propios seguidores de Jesús, sus discípulos en este momento, no entendían eso.
Una gente que estuvieron caminando con él años, una gente que tenía la escritura, una gente que estaban viendo cosas que nosotros no podemos leer porque no hay papel suficiente para leer todo lo que él hizo, ¿verdad? Y dice, todavía sus discípulos no entendían o no sabían lo que estaba pasando, pero él ya sabía. Y cuando él recibe ese perfume de María, eso lo conmueve. A veces la rutina del camino no nos permite ver lo profundo que Dios está haciendo. Nuestro trabajo, cuidando a los nietos, cuidando a los hijos. A veces estas cosas no nos permiten ver lo que Dios está haciendo. Y soy culpable de esto también. Voy a avanzar porque esto está avanzando un poco. Pero hay algo muy profundo aquí que debemos considerar porque ahora la historia avanza rápido. Ahora aquí Jesús comienza a anunciar su muerte, los perseguidores comienzan a buscar para matarle, luego llega la cena de la Pascua, la semana próxima vamos a estar hablando acerca de la Pascua y todo esto, ¿verdad? Pero en este momento les quiero hablar acerca de la humildad de Cristo en todo esto, en todo su ministerio y por qué Él es el modelo a seguir. Nosotros tenemos una idea de lo que es ser humilde. Nosotros pensamos que somos humildes. Tan solo con decir que somos humildes ya perdimos la humildad. Nosotros pensamos que sabemos lo que quiere ser humilde, pero nosotros no sabemos porque el modelo a seguir es Cristo. Y ahora les voy a explicar un poco por qué. Un hombre fuerte de guerra, listo para ganar tierras en la batalla, para libertar un David. La gente pensaba que Cristo o que el Mesías iba a ser un David 2.0. Fuerte, valiente, buen mozo, que mató a 10,000, Pero la Biblia no habla de eso, no explica eso. Entonces Jesús es realmente lo que era ser humilde. Por eso no era ni el plan de Cristo que Él fuera eso, ni era lo que hacía falta en ese momento. Cuando en Juan 18 Jesús, un poco más adelante, está hablando con Poncio Pilato, era algo interesante porque Poncio Pilato era el hombre más poderoso en ese momento, en ese lugar, en esa provincia. Él era el gobernador romano, encargado de gobernar ese lugar. Y cuando Jesús está ahí hablando con él, él le dice, oye, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Acuérdate, estoy hablando de la humildad de Cristo. Le dice, ¿y tú quién eres? Mira lo que estaba sucediendo. Los sacerdotes trajeron a Jesús. Los sacerdotes, y a Pilato no le importaba a esta gente. Pilato realmente no le importaba a esta gente. Él lo que quería era tener su reino, tener su ingreso, su dinero. Pero cuando los sacerdotes del pueblo, que tú estás encargado, vienen, ellos pueden hacer daño a tu reino y todo. Entonces él dice, Dios mío, no me importa lo que está pasando, pero tengo que prestar atención. Entonces a Jesús él le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Quién rayos tú eres? Que esta gente te trae aquí, que hay tanta conmoción aquí. Y Jesús, humilde, ¿verdad? Mira lo que dice Jesús en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, parte de la creación, y está diciendo, yo no soy de aquí. O sea, este no es mi reino, porque si este fuera mi reino, yo no estuviera en esta posición, tú estuvieras sirviéndome a mí. Estamos hablando de humildad. Y el pueblo le adoró y rindió tributos en esa entrada triunfal porque pensaban que Jesús venía a ser el rey que ellos estaban esperando, a sacarlos de esa ocupación romana, y no fue así. Jesús entró de manera humilde, dándole el mensaje a todos en aquel momento y a nosotros hoy de la humildad realmente de lo que Él estaba haciendo. Alguien podría tener una apariencia de humildad. Mira, la Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia del ego. La palabra griega traducida de humildad en Colosenses 3:12 habla de esto, como que la ausencia del ego, que no hay ego. Habla y nos explica la Biblia, ¿no? Literalmente significando humilde en espíritu, humilde de corazón. Esto es muy importante entenderlo, humilde en actitud, no simplemente en una conducta externa. Alguien podría tener la apariencia de ser humilde, como nosotros lo entendemos. Wow, ese sí es humilde, ese es buena gente, ese se porta bien, ¿verdad? Pero con un corazón lleno de orgullo y de arrogancia, porque es más allá de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Jesús dijo, aquellos que son pobres en espíritu tendrán el reino de los cielos en Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta
en la condición espiritual heredarán la vida eterna. El que es pobre de espíritu. Porque el que es pobre de espíritu reconoce que necesita de Dios. El que es lleno de espíritu, como decimos, el que se la sabe toda y el que es muy fuerte, pues ese es tan fuerte, ese es tan poderoso que no necesita de Dios. Jesús no nos pidió o exige que Él mismo, no nos exige cosas que Él mismo no hubiese hecho. Él es el modelo a seguir. Por eso nosotros necesitamos continuamente escuchar la palabra, estudiar la palabra, buscar de la palabra. Ahora, Jesús permitió, antes de esto, Jesús permitió que le pegaran, Jesús permitió que lo abusaran. No. Porque Jesús no está diciendo que ser humilde es que permite que te abusen. Jesús no está diciendo que ser humilde es que dejen que entren a tu casa, te roben todo y no cuides a tu familia. No. Jesús no está diciendo eso en ninguna manera. En el momento donde a él lo capturaron, ahí sí él se dejó capturar porque ese era el momento. Miren, le voy a leer 4 versos aquí rapidito para que veamos realmente lo que no es la humildad y especialmente lo que es humildad falsa. Juan 8:59 dice, entonces tomaron piedra para tirársela, pero Jesús se ocultó y salir del templo. Hay personas que dicen, no, yo me voy a dejar pegar por ser humilde. No, Jesús entendió el tiempo y cuando le fueron a apedrear, él se fue. ¿Por qué no era el tiempo? No era el tiempo de ser humilde y dejar que me abusen. Porque la humildad que Jesús está presentando aquí no es el abuso. En ningún lugar de la Biblia dice que nos dejemos abusar. La referencia de que te peguen en un lado y pongan la otra no es lo que mucha gente dice que dejes que te abusen. Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndolo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. O sea, si Jesús fuera ese tipo humilde que todo lo aguanta, pues Herodes iba a lo mata, ¿no? Pero la humildad de Jesús no era el abuso. Mateo 21:12 dice, entonces Jesús entró al área del templo, comenzó a echar todo lo que estaban comprando y vendiendo allí, derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. O sea, que entró, cogió esto, le dio una patada, tiró otro y dijo, esto es la casa de mi padre y ustedes la están adulterando. La humildad no es sinónimo de debilidad. Y Jesús lo presentó aquí. Imagínense que entre a esto aquí que está lleno de oro y que si esto y lo tire todo contra el piso y diga, ustedes son todos unos falsos. Señor, ayúdanos. Eso es lo que hizo él. Lo confrontó así. Juan 2:4 dice, Jesús le dijo a su madre, ¿qué quieres conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo. Cuando la situación del agua y el vino, que se acabó el vino y cambiaron, él no le dijo, ay, mamacita, mira, que le dijo, ¿y qué tú quieres conmigo? No es mi tiempo todavía. ¿Sabes? Eso es fuerte. Él era fuerte de carácter. Estamos hablando de la humildad. ¿Por qué les comparto esto? Porque ser humilde no quiere decir que soy un tonto o que me gritan y me pegan y me abusan. Jesús hizo todo lo que hizo y nos mostró que ser humilde es una condición de corazón, del corazón. Ser humilde no quiere decir necesariamente pobre tampoco. Nosotros asociamos ser humilde con pobreza. Yo vengo de una familia humilde. La humildad no es sinónimo de pobreza tampoco. Hay personas que no tienen dónde dormir, pero están llenos del Espíritu Santo. Y hay personas que lo tienen todo y no conocen al Señor. Pero hablando en términos bíblicos, la humildad va más allá de mis acciones y mis declaraciones. Reconocemos que somos pobres y mendigos delante de Dios, que venimos sin nada para ofrecerle, excepto nuestro pecado, y que necesitamos redención, necesitamos de Él. Eso es humildad realmente. Reconocerle eso, reconocer nuestra falta de mérito, nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Eso es ser humilde. Humilde es reconocer, yo quiero algo que no sé cómo obtenerlo, necesito de ti, Señor. El ser humilde es reconocer que tengo nada para ofrecerle, que estoy vacío sin Él y reconocer que aún así Él me ama. Él me bendice y Él me da fortaleza. Yo no soy autosuficiente, no lo somos. Pensamos que lo somos y empezamos a cometer ciertos errores, pero yo no soy autosuficiente. Sí, yo necesito a mi esposa, a mis hijos, pero yo puedo vivir sin ellos. Dios no me lo permita así. Pero yo no puedo vivir sin el Señor. Todo cambia. Sin mi relación con Cristo, todo cambia. Porque yo necesito de Él. Esa es mi condición realmente. Constantemente me pregunto y hablando con mi esposa y estamos hablando de que nosotros en esa cuestión de la humildad criamos a nuestros niños de cierta manera y por ejemplo decimos, yo quiero que los niños, por ejemplo, son varones, yo quiero que ellos crezcan y se casen y estudien y sean hombres de bien y todo eso. Pero vamos a hacer la atención. ¿Cuántas veces decimos, yo quiero
criar a mi hijo en la palabra de Dios. Yo quiero que mi hijo crezca conociendo al Señor. Yo quiero que mi hijo crezca con la Biblia en su memoria, en su corazón. Yo no he escuchado a mucha gente decir eso. ¿Qué quieres que tu hijo sea cuando grande? Yo quiero que sea un siervo de Dios. Yo quiero que sea un hombre conocedor de la palabra de Dios. Eso entonces también nos habla un poco de humildad. Y mira, no hay nada malo con estudiar, no hay nada malo con el ser exitoso y trabajar y todo, pero hay una balance, unas prioridades también. Vamos a ser honestos, hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, las cuales tal vez somos parte que no son buenas. Y nos llamamos humildes y nos llamamos buena gente y no lo somos. Así como Jesús no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir considerando los intereses de otros por encima de nosotros, como dice Filipenses 2. Esta actitud se opone a la ambición, a la avaricia. Cuando nosotros decimos, mira mi hermano, yo te voy a ayudar, o el Señor me está llamando a ayudarte a hacer, ya ahí estamos dando un paso y le estamos dando un golpe al enemigo diciendo, yo voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, dando prioridad a eso. Este miércoles pasado, y no puedo creer que me queda poco tiempo, este miércoles pasado, hablando en el estudio bíblico, estuvimos hablando de la puerta estrecha y la puerta ancha. Mateo 6, 13 y 14 nos dice que es fácil entrar por la puerta ancha y cómoda, porque la puerta ancha y cómoda, ¿verdad? Estamos hablando de humildad, la puerta ancha y cómoda es la puerta fácil, es fácil. Cualquiera puede entrar por ahí. Cualquiera puede coger la palabra de Dios, hablando de todo, ¿no? Cualquiera puede coger esta palabra y la leemos y la voy a compartir y todo, pero en lo exterior cualquiera lo puede hacer. En la relación y en las intenciones realmente de acá, esa puerta, llegar ahí no es fácil, esa puerta es un poquito más pequeña y no todos entran por ahí. Esto es lo que dice la palabra. No todos entran ahí, no todos quieren hacerlo. Este reconocimiento que necesitamos que nos recuerden. Hey, ¿cómo tú quieres que te recuerden cuando tú mueras? Yo quiero que me recuerden como un buen hombre. Eso es orgullo. Yo quiero que me recuerden como un hombre que hizo muchas cosas. Quiero ser admirado y respetado. Esto opaca completamente el brillo de Jesús en nosotros. Y no es que no tengamos orgullo de las cosas que hacemos, ¿verdad? Estamos orgullosos de criar a nuestras familias, de trabajar, de retirarnos, de ser personas de bien. El orgullo de no pedir perdón, pues me deben pedir perdón a mí porque yo no fui el que ofendí. El orgullo de no hacer un trabajo o ayudar porque no hay paga en eso. El orgullo de pensar que soy un excelente padre o madre. El orgullo de no reconocer la provisión de Dios en la crianza de nuestros hijos. El orgullo de pensar que merezco tener buenas cosas, una buena vida, porque soy buena gente. Es lo que hace que nos apartemos de Cristo más y más y más. Es orgullo. El orgullo es la causa de la perdición. Y Cristo nos está diciendo, mira mami, yo soy el modelo a seguir. Él pudo haber entrado en un carro lleno de animales grandes y el reino, él es el que es, pero Él no lo hizo así. Yo puedo sentirme orgulloso de mí, ¿verdad? De mi hermano, de ustedes, nos podemos sentir orgullosos, pero mira lo que dice Pablo, estoy cerrando ahí, mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versos del 1 al 6, se los voy a leer. Yo sé que 2 Corintios, perdóname si voy muy rápido. 2 Corintios 12, versos 1 al 6. Yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo. Qué interesante. Pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor, dice Pablo, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Y conozco a ese hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, que fue llevado al paraíso y allí escuchó palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que ningún hombre les permite repetir. Yo podría presumir, dice Pablo, yo podría presumir de esto y más, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. Verso 6. Si quisiera presumir, no estaría siendo un tonto. Estaría diciendo la verdad, pero no voy a hacerlo porque no quiero que nadie piense que soy más de lo que realmente soy. Y mira lo que dice Pablo en Filipenses 3.
Filipenses 3, versos 3 al 6. Filipenses 3, versos 3 al 6. Nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados. Está hablando de los judíos, de sus hermanos judíos. Se recuerda que están los judíos y los no judíos. Está hablando de los judíos. Filipenses 3, 3 al 6. Nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en la raza o posición actual. Mira el 4. Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y en mi posición social, no lo hago. Pablo. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar, más que yo, no tienen. El 5, me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia. Y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley porque era orgulloso. Ese es el orgullo. Ahora, yo tampoco estoy promoviendo el ánimo o el desánimo o ser desinteresado, ¿verdad? Todos tenemos cosas que hacer, trabajo que hacer, familias que criar y todo esto. Pero debemos ser responsables, debemos ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado, y Dios no nos ha dado orgullo. Dios no nos está diciendo, sé orgulloso de lo que estás haciendo. Pablo dice, si de algo tengo que glorificarme, yo lo puedo hacer, pero no lo hago yo en mí, lo hago en Él. Haga usted igual que yo. Si usted me admira a mí, admíreme a mí porque yo lo admiro a Él. Estoy cerrando ya con esto. Esta semana vamos a estar escuchando diferentes cosas acerca de la Semana Santa, la Pascua y todas esas cosas. Cristo quiere tener una relación con nosotros. Algo serio, algo honesto, y claro, esto incluye decisiones y sacrificios, pero vale la pena. Esta semana, como estaba hablando con el hermano, muchas personas no comen carne, ¿verdad? O no comen steak, no comen nada de eso, lo que comen es pescado o pollo. Y hermano, esas son cosas culturales del hombre. Eso no nos hace, si lo quiere hacer está bien, pero eso no nos va a acercar más al Padre, ni nos va a hacer más hijos, ni nos va a dar nada de eso. Esos son rituales religiosos que pues, no deberíamos estar haciendo por esa razón realmente. En este momento, mira, cerrando y hablando un poquito del orgullo, pensemos en las relaciones lastimadas que tenemos. Las relaciones que tienen grietas o tienen separaciones que han sucedido posiblemente por el orgullo. Y lo interesante de esto es que Cristo nos da el modelo a seguir. Pensemos en las relaciones, en las rupturas, en las situaciones con mi hijo, esposo, esposa, cómo tal vez no hablo, no hago por el orgullo, cómo me detengo. Eso es algo muy poderoso también pensarlo. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para vuestras almas. Dice el Señor ahí, toma mi yugo. Se nos hace difícil dejar ciertas cosas, y cuando algunas de estas cosas se nos hace difícil, es posiblemente una señal de que tenemos que practicar más una relación con Dios. Por ejemplo, si a mí se me hace tan difícil perdonar, si se me hace tan difícil soltar y dejarlo, posiblemente hay algo ahí que el Señor nos quiera enseñar. Me lastimaron, me hicieron daño, me robaron. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Perdona, suelta, entrega. Esa es la humildad verdadera. Eso es lo que Él hace y lo que Él ha hecho, ¿verdad? Claro, yo no estoy hablando de dejarnos ser abusados y dejarnos todas estas cosas. Eso son otras cosas, ¿verdad? Ayer el hermano y yo hablábamos y él me decía cómo un conocido de él de repente tenía miedo a morir. Y no simplemente la ansiedad por la muerte, sino que realmente tenía miedo a morir y miedo a lo desconocido. Y esto no sucede cuando nosotros no tenemos una relación con Cristo. Porque aunque yo sienta tal vez ansiedad por lo desconocido, el miedo y la ansiedad no es lo mismo. Cerrando con esto, los invito y me invito a mí, Señor, a dejar el orgullo, a entregárselo a Dios, a perdonar, a renovar relaciones, a no guardar rencor, a no tratar de ser reconocido, tratar de ser el primero, tratar de ser el mejor. Por esto y mucho más que esto, Jesús dio su vida
para que pudiéramos aprender esto. Y esta semana que vamos a estar hablando y escuchando todas estas cosas, yo quisiera recordar, sí, el sacrificio de Cristo, pero la humildad de que pudiendo haber hecho cualquier cosa, escogió hacer lo más doloroso para poder pagar por el precio del pecado que nosotros hemos cometido, la creación, ¿verdad? Cuando la noche de su arresto lo fueron a buscar y en Juan 18 conocemos a Pedro, ¿verdad? Cuando esa noche fueron a buscar a Jesús y dijeron, ¿quién? Y Jesús, estoy parafraseando, y Jesús dijo, ¿a quién buscan? A Jesús, ese soy yo, 2 veces. De repente Pedro cogió la navaja o el puñal y le cogió a uno de los soldados y le dañó, se llama Malco, con L, Malco. Lo dañó. ¿Y qué hizo Jesús? Pedro, guarda tu puñal. Yo no vine a esto. Yo puedo hacer eso y más. Pero nosotros no vinimos a esto. Yo vine a cumplir lo que el Padre me envió a hacer y no se trata de esa violencia. ¿Sabe que en su humildad real, Él pudo haber tomado cualquier decisión, pero no lo hizo así. Hizo lo que tenía que hacer delante del Padre. Vamos a orar, cerrando ya con esto. Padre Santo, te damos gloria y honra, mi Señor amado. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el modelo a seguir en la humildad, en todo, mi Dios. Gracias, mi Señor amado, porque a pesar de que pudiste no dar tu vida, pudiste tomar otras decisiones, lo hiciste así por tu amor a nosotros, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque también adicional a eso tenemos todo escrito y podemos aprender. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra que estamos escuchando y en esta escritura, mi Señor Jesús, podamos continuar escudriñándola y aprendiendo acerca de tu humildad, acerca de tu amor por nosotros, Padre. Esta semana, Padre Santo, que no sea una semana de religión, pero que sea una semana de relación, que podamos recordar lo que tú hiciste, meditar en eso, aplicarlo, mi Dios, realmente creerlo y realmente vivir de esa manera, Señor amado. Tú no necesitas nuestra religión, tú no necesitas nuestra ofrenda, tú necesitas nuestra relación, nuestra obediencia. Así que te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Y te pido, mi Señor amado, que esta semana sucedan cosas maravillosas en ti, Padre de la gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Hermanos que nos ven online, bendiciones. El Señor los continúe diciendo grandemente. Hasta aquí llegamos hoy. Recuerda este miércoles estudio bíblico. Y el viernes vamos a estar acá, si alguno quiere venir. Que el Señor nos los bendiga. Me voy a